presentamos el programa Cuenta conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ya con ustedes el programa Cuenta conmigo a través de Radio Cristo, la piedra angular. Buenas, Dios les bendiga. Le habla su hermana Rocío González desde la ciudad de Trenton y está conmigo mi compañera Romina Mana. Dios les bendiga grandemente y como siempre un gran placer para mí compartir la hermosa palabra de Dios con ustedes el día de hoy. Le damos la bienvenida a su programa Cuenta conmigo a través de Radio Cristo, la piedra angular, y recuerde que nos puede seguir a través de las redes sociales, a través del Facebook, Instagram, YouTube. Y también estamos en Roku TV, Fire TV de Amazon y nuestra web www.radiocristolapiedraangular.org. Así que hoy estamos una vez más y tenemos un tema muy bueno que también Dios nos va a hablar a través de su palabra y se llama... El tema de hoy se llama Dios contesta nuestras peticiones. Amén. Y para eso vamos a estar leyendo en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 6. ¿Y qué dice, Romina? La palabra de Dios dice así: no se inquieten por nada, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero también quiero leer esta versión que dice: por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias. Quiero hacer notar la diferencia. No se inquieten, no se afanen en cualquier situación, más bien presentemos peticiones al Señor. Y con acción de gracias. Amén. Así que bueno, vamos a empezar con este tema. De hecho, hoy en la mañana, Romina, escuchaba cuando me duchaba una canción en la que Dios me hablaba y me ministraba. Y es que muchas veces uno tiene cosas que le ha pedido a Dios y que no tiene respuesta inmediata. Así es. Entonces uno dice, ¿será que Dios me oyó? ¿Será que Dios va a hacer lo que yo le he pedido? ¿Será que merezco yo recibir esto, verdad? Y todos los hijos de Dios sabemos que a través de la oración es que yo puedo ir donde Él y llevar mis peticiones, llevar mis cargas. Y muchas veces estamos ansiosos, estamos preocupados o estamos dolidos. Yo tengo una petición que tengo ahí metida y por eso Dios me ministraba hoy con esa canción que decía que Dios me escucha, que Dios me oye y que espere y que aprenda a esperar el tiempo de Dios. Amén. Y esperar no es fácil, ¿verdad? Y hay momentos en la vida en la que yo no oigo ni que Dios me habla, como que está en silencio, como que Él no está ahí, porque yo no recibo mi respuesta de inmediato. Pero eso no quiere decir que Dios no me escuchó. Así es. Esto lo que sucede es que a veces Él no nos responde por diferentes cosas, pero también a veces el silencio de Dios es para que aprendamos a depender de Él y a aprender el tiempo de Dios. Otras veces nos va a decir que no, ¿verdad? Porque tal vez no nos conviene, porque no es bueno. Él conoce mi futuro y Él sabe que tal vez eso que le estoy pidiendo me va a hacer daño. Por ejemplo, yo le puedo pedir una hermosa mansión, pero después cómo yo pago sus impuestos, después cómo yo pago el jardinero, cómo pago esto. Entonces el Señor va a decir, no, eso a ti no te conviene, tú no puedes, ¿verdad? Así que Dios a veces no nos da lo que le pedimos porque no nos conviene, pero a veces nos responde de inmediato. Así y la palabra de Dios nos habla claro de que si nosotros nos acercamos a Él y le pedimos algo, Él nos va a contestar. Amén. ¿Y qué dice, Romina? Amén. La palabra. En San Lucas, en el capítulo 11, a partir del versículo 9, la palabra de Dios dice así: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente?
¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pida? Amén. Amén. Bendita sea la palabra del Señor que nos explica siempre cómo actuar, cómo pedir. Nos alienta, nos motiva que si pedimos somos escuchados, somos atendidos. Pero sobre todo, hermanos, recordemos que la palabra de Dios es en especial para el que está viviendo en el temor de Dios. Ahí no debe caber la duda de hacerle nuestras solicitudes o clamarle al Señor, ¿verdad? Y no solo por las circunstancias de nuestras vidas, que es muy importante, porque no podemos ver a Dios como un menú. Sí, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero lo otro, quiero la solución de esto, quiero que me muestre esto. No, Dios no. Sobre todo las peticiones que nos acercan al Señor son las peticiones del alma. Podemos entender y sabemos que nuestro Señor Jesucristo, su sangre la derramó para acercarnos a Él, no para cumplir tus deseos o inspirados a través de tus emociones. Hay una separación bien grande y distante para el crecimiento de nuestra alma y que nuestras peticiones sean las espirituales y las que nuestra condición humana necesitan también. Entonces aquí Jesús mismo le está enseñando a los discípulos cómo orar y después les agrega y les dice que todo el que pida se le va a dar. Pero para eso no creo que sea para todo el mundo, esto es para aquellos que están viviendo una vida que le agrada a Dios. No hay santos, santos solo es el Señor, pero los que están tratando de agradar a Dios y los que lo han aceptado como su Salvador, ellos son los que van a recibir. Por eso dice ahí, os digo que pedid y se os dará, busca y lo vas a hallar, llama y se va a abrir. O sea, Amén. Tenemos que ir con fe cuando yo voy a buscar algo, tenemos que ir con fe cuando yo voy a pedir algo. Las mujeres sabemos de esto. Estaba yo cocinando, yo sabía que tenía una canela y yo sabía que tenía una canela y yo la busqué y la busqué y la busqué y yo dije, yo sé que esa canela está aquí porque yo la puse aquí. Me la habían movido, me la habían pasado para atrás, pero yo perseveré buscándola y buscándola Amén. Porque yo estaba segura de que ahí estaba. Así debe ser nuestra oración, perseverar y perseverar, porque usted está seguro lo que dice su palabra. Pedid y se os dará. Entonces yo tengo que perseverar en esa oración, porque la Biblia me dice que el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abre. Así como un padre, ¿verdad? Que su hijo le pide de comer, dice ahí, le va a dar una piedra en lugar de un pan. Eso no, jamás un padre va a hacer eso. O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. O si le va a pedir un huevo, le va a dar un escorpión. Jamás. Es que ahí vemos el ejemplo de nosotros como padre. A nuestros hijos le vamos a dar lo mejor, no los vamos a engañar, le vamos a dar el alimento que realmente necesita su cuerpo. En el momento que tiene fiebre, le vamos a dar aquel tratamiento que le va a bajar la fiebre, ¿verdad? Si nosotros tratamos de cuidarlos, de proveer, de trabajar para ellos, para su futuro, para que ellos estén bien. Es más, dejamos hasta parte de nuestras vidas como madres, pero muchos padres también, sí, para atenderlos, para criarlos, ¿verdad? Para darle lo que nos piden. ¿Cuánto más nuestro Padre, verdad, que es nuestro creador, nuestro hacedor y que quiere llenarnos de esas bendiciones que están aquí plasmadas? ¿Cuántos más Él nos atendería? ¿Cuántos más nos daría de lo necesario? Amén. Ahora hay algo que me viene a la mente con mi niñez. Cuando yo era niña, yo le pedía cosas a mi papá que quizás él no podía. Y él me decía, cuando venga la Navidad, para Navidad te lo doy, ¿verdad? Y yo me esperaba todo el año para que viniera mi regalo. Mi padre hacía lo que podía, sacrificios, pero él me daba lo que yo tanto esperé durante un año. Así es nuestro Padre. Usted quizás está pidiéndole algo que no lo recibe de inmediato, pero en el tiempo del Señor Él se lo va a dar. Por eso aquí yo creo que la paciencia, el saber es confiar, el saber esperar, es muy importante para yo recibir. Así que si usted no ha recibido,
su petición, aprende a esperar. Yo hoy cuando estaba ahí orando, me bañaba y oraba y decía, Señor, ¿cuándo voy a recibir lo que te estoy pidiendo? Yo quiero ver mi milagro, yo quiero ver cosas creativas, yo quiero que tú hagas. Pero entonces en la oración, hermana, yo me deposité y le dejé mi carga al Señor y dije, Señor, aquí te la entrego. Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero algo vas a hacer. De manera que yo estoy segura de que Él me va a contestar en su tiempo, de que algo sobrenatural Él va a hacer. Porque mire, ¿habrá algo imposible para Dios? No, nada. Para Dios no es imposible. Entonces nada. Dios nos va a contestar, Dios nos va a responder, pero a veces pues tenemos que esperarnos, ¿verdad? David lo dijo muy claro y lo dijo en el Salmo 3:4, con mi voz yo clamé a Dios y Él me contestó. Así Amén. que la Biblia también nos tiene muchos ejemplos de muchos oraciones ejemplos. contestadas. Tenemos a un Abraham, tenemos también a una Ana, muchas, ¿verdad? Pero vamos a hablar de algunos. Y muchos ejemplos que son imposibles de solucionar para nuestras manos, para nuestra incapacidad, para nuestra corta mente de cómo resolver las cosas. Porque eso es lo que Dios quiere, nos presenta situaciones en que nosotros no somos capaces ni tenemos la solución a mano y mucho menos la inmediata. Por eso Dios se glorifica en cada uno de ellos. Y también recordemos en el Nuevo Testamento la oración del leproso, quien le suplicó a Jesucristo sanidad y fue curado por Jesús. Esto lo encontramos en Mateo 8 y dice así, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Amén. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Pero veamos la humildad de este leproso cuando dice, Señor, si quieres. Estaba abandonando en las manos del Señor la decisión, si quieres. Él no lo estaba pidiendo como una exigencia, no lo estaba condicionando, no le estaba exigiendo su sanidad. Él con un corazón humilde le dijo, Señor Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y con la misma humildad le respondió nuestro Señor Jesús diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante Él lo sanó. Yo creo que todos queremos esa respuesta al instante. Sí, de seguro el Señor nos ha resuelto muchas veces de forma inmediata y a veces aún solicitar la solución el Señor nos las ha regalado porque así es la misericordia del Señor. Pero aprendamos de este leproso. Pedimos abandonando en el Señor. Amén. Y eso significa el cómo lo va a hacer, en el tiempo que lo va a hacer y si Él lo quiere hacer. Porque nosotros no le decimos a nuestro Creador cómo hacerlo. Nosotros somos parte de su creación y Él hace como nosotros, como quiere y cuando Él quiere. Amén. Y tengo un ejemplo bíblico, está en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 10, donde también nos habla de Josué. Josué estaba peleando con los de Gabaón y ellos eran muchos, dice, y hasta él tuvo temor, pero Josué y los hijos de Israel se fueron y oraron a Dios y le clamaron al Señor para que les ayudara. Entonces dice la Biblia que Josué fue a la guerra contra ellos, pero Jehová le dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano. Y mire lo que hizo la oración, él le pidió a Dios que le ayudara. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Dice que los hirió con mortandad y de repente dice en la noche, ¿verdad? Bajó piedras de granizo y murieron muchos. Vea lo que hace el Señor. Pero no solamente eso, en esa guerra él estaba luchando y Dios fue, bueno, es que Dios es poderoso, Romina. Él temía que oscureciera y cuando oscurecía ya no se iban a poder seguir luchando y eran muchos. Entonces él tuvo el atrevimiento de decirle al Señor, por favor, detén el sol. Así es. ¿Tú sabes lo que es decirle eso al Señor? O sea, le está diciendo detén la creación, viéndolo hoy científicamente, sabemos que el sol no se detiene, lo que se detuvo fueron el ritmo de los planetas y dice que él le dijo a la luna, aquí detente
y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que se vengó de sus enemigos. Y el sol en medio del cielo nunca se oscureció. Pasó casi un día y medio entero sin oscurecerse, y no hubo un día como aquel, ni lo ha habido desde entonces, donde Dios escuchó la voz de Josué, porque él peleaba por Israel. Esto me toca a mí, porque yo digo, o sea, quiere decir que Dios puede mover lo imposible para ¿Y cómo contestarte. escucha? Porque en este caso era Josué, un alma valiente, Ajá. un alma que le creyó al Señor y se movió por fe ante ese pueblo. Ajá. ¿Sí? Así como escuchó a David, y David creyó, y David sabía las grandezas, porque al leer los salmos vemos la magnitud del amor Muchas que veces él David, oyó. ¿verdad? Y él esperó en él en los momentos en que fue perseguido, en que se vio en medio de la muerte. Él vio la grandeza del Sí. Señor. Amén. Y el Señor lo escuchó. Amén. Entonces son aquellas almas que viven en el temor de Dios, que le son obedientes, que para nosotros es imposible detener, ¿verdad? Que el tiempo, los segundos sigan pasando. Amén. Pero si Dios ve que es nuestra necesidad para glorificarse Él, el Señor es capaz de detener ese transitar del tiempo para el Señor hacer su obra. Y no Amén. solamente que la vio una multitud en medio de ese acontecimiento, ¿verdad? En medio de esa guerra, en medio de todo eso que ellos estaban viviendo. Pues hoy en medio de nuestras situaciones, si Dios ve que nosotros le amamos, si ve nuestra fe, si ve nuestra confianza, lo que le pidamos que para nosotros es imposible, Dios lo puede hacer. Amén. Dios puede ejecutar ese milagro en tu vida, pero Sí, así debemos es. creerle, debemos ser esos hombres de fe y de obediencia ante los ojos del Señor. Y es que no es fácil pedir algo y que usted no reciba la respuesta pronto, de inmediato, pero a veces hay que saber aprender a esperar. Y fíjate, Romina, que la historia, ¿verdad? Leyendo yo hace unos años atrás, que la NASA estaba buscando un día perdido Así es. en la computadora y no lo encontraban. Y esa fue parte de que De se esa fueron a la Biblia y lo encontraron ese Ahí día encontraron perdido. la respuesta. ¿Por qué? Porque fue el día en que Dios detuvo el universo. Así No es. el sol, el universo. La tierra dejó de rodar, la luna, y se quedó ahí. Entonces, si Dios hizo por su pueblo, ¿verdad? Él puede contestar tu petición y Él puede, pues, oírte. Lo que pasa es que a veces no nos responde de inmediato. Está tratando conmigo, con mi fe, con mi paciencia. Bueno, es que en esa misma historia no fue que Josué fue la primera batalla, o sea, fue de un tiempo, fue de él depositando paciencia, fe y confianza en él, que en ese momento le inspiró a Dios pedir eso. Fue un proceso Sí. para él Sí. sentir el atrevimiento de pedirle al Señor, ¿verdad?, que detuviera. Eso es un alma que ha confiado y ha perseverado y sabe que va a ser escuchado por Dios. Otro ejemplo lo encontramos en Lucas 1:13 y dice así: pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Esto era un imposible para un ser humano, querer, desear tener un hijo, y hasta hoy día, ¿verdad?, solamente la misericordia de Dios le da hijos a quien Él quiere y a quien le place. ¿Cuántos tratamientos según la ciencia pueden existir? Y aún hay mujeres que no quedan, ¿verdad?, embarazadas. Esto es solamente para ese Dios de los imposibles que le permitió a Zacarías vivir un momento así, a pesar de su edad, a pesar de los años, que darle un hijo. Y no solamente un hijo cualquiera, sino un hijo que tenía un plan divino ya preparado por el Señor. Entonces, por eso podemos entender por qué la tardanza de las respuestas del Señor. Él tiene un plan divino y se Amén. va a ejecutar, hermana Rocío, Amén. en el momento perfecto para el Señor. Vamos a pedirle más bien discernimiento del tiempo del Señor en nuestro corazón para esperar en paz, paciente, en obediencia a que se ejecute las peticiones que, si son buenas para nosotros, se den, o por lo menos en la forma en que el Señor tiene planificado dárnoslos. Amén. También tenemos el ejemplo de
de Jacob. Jacob es otra historia que lo dice en el libro de Génesis 32, que él se fue a Madián, se casó allá con una prima, pero ya después decide regresar a su casa. Pero recuérdate que él había engañado a su hermano, le había robado la primogenitura y ahora de regreso él tiene miedo de su hermano y él hace una oración y entonces él cuando está orando le dice al Señor que por favor le ayude porque él tiene temor de su hermano que lo mate. Pero mira lo que hace Dios. Dios envía ángeles. Le envió ángeles. Por esa razón él llamó a ese lugar Mahanaim, porque Dios le envió ahí unos ángeles y le ayudó. Dios le contestó su oración, tanto así que también vino un ángel y luchó con él en la noche y él dijo, no te dejo hasta que no me bendigas. Pero mira, lo importante aquí es que la petición que él le dijo, Dios le contestó. Amén. Dios Gracias. contesta tus peticiones cuando estás en temores, cuando crees que ya no puedes más. Piensa que Él está ahí para contestarte, ¿verdad? Y la que decía la hermana Romina, ¿verdad? Es que esta mujer no podía tener hijos y sin embargo Dios le dio un hijo. David muchas veces lo dijo en sus salmos, como decía Romina, y Dios le contestó. Dios a Ezequías también, ¿verdad? Le escuchó, él estaba enfermo. Y todas eran situaciones imposibles humanamente hablando que se escapaban de sus manos. Pero ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios que queremos amar, ese es el Dios que queremos exponer aquí cada día en cada programa. Lo que es imposible para ti, para tu vida, esa Amén. solución, ¿verdad? A veces nuestra condición humana queremos solucionar, pero para solucionar se necesita dinero para mover esas piezas Amén. y obtener la solución de algo, pero Dios está por encima de todo. Sí, es Señor. que nuestra mente se limita a que necesito el dinero para resolver, pero ¿por qué no acudimos al Señor, a decirle al Señor, Señor, tú tienes el poder de todo? Tal vez yo necesito el dinero, pero tú no. Entonces eso es confiar en el Señor. Yo pienso que se necesita fe, Romina, para recibir lo que está pidiendo. Así y hay que es, creerle al Señor. con fe de Mire, que Dios le va a responder. La Biblia también nos afirma que Dios escucha a los justos y responde las oraciones de los que buscan con sinceridad. El Salmo 34, 17 dice así, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Y qué bonito, ¿verdad? Yo viendo la enfermedad de Ezequías, ¿verdad? Ezequías dice que cayó enfermo de muerte. Y eso está en 2 Reyes 20. Y dice que él le dijo a Jehová que Jehová le mandó a decir, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y le oró a Jehová. Mira, ya le dijeron te vas, tú sabes lo que es Dios te diga te vas. Me parece muy bonito porque tú ordenas tu casa, pero él le rogó que por favor no se lo llevara todavía y el Señor le dijo a Isaías que se devolviera y le dijera, así dice el Dios de David, el Dios de tu padre. Mire qué lindo, ese es un Dios personal. Y le dijo, he oído tu oración, he visto tus lágrimas y yo te sano. Y le dijo, y al tercer día vas a salir de tu casa y te voy a añadir 15 años. Mire qué lindo Dios, como Él sí contesta las oraciones. Él escuchó la oración de Zacarías y entonces, de Ezequías y le contestó. Así que cada vez que los hijos de Dios claman, Dios los escucha. No creas que Él no te oyó, Él te oyó. Yo no entiendo eso, es para mí mente muy finita, lo que yo le decía en el programa anterior, cómo nosotros siendo tan pequeñitos, Él vino a morar dentro de nosotros, que Él es tan grande y está con nosotros y cómo Él concede nuestras peticiones. Mire, a veces no la hemos ni pedido, solo la pensamos y ya Dios nos ha hecho contesta. el milagro, ya ha abierto las puertas. A veces, mire hermano, ni sabemos de qué Dios nos ha guardado.
Por eso hay que estar siempre en agradecimiento al Señor, en medio de las peticiones, darle las gracias aún por lo que no hemos recibido, las gracias por lo cual las veces que Él nos ha protegido y ni siquiera lo hemos percatado, las gracias de cuando Él ha usado personas para adelantarnos el camino, ¿verdad? Cuando hemos llegado, ya sabemos, ya tienen un sí o ya tienen un no. El Señor trabaja y nosotros no nos damos cuenta. Sí, amén. Por eso tenemos que tener esa intimidad con el Señor para que Él nos guíe a esa preparación que Él ya ha dejado para nosotros en cualquier circunstancia o cuando se nos escape de la mano. Quiero leer en Juan, en primera de Juan 5, el versículo 14 y 15, que dice así: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye y en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Amén. Estos dos versículos nos llaman a esa plena confianza de que nada ni nadie nos debe hacer dudar cuando le pedimos algo a Dios. Que tardó el tiempo necesario para nuestras vidas, pero es el tiempo perfecto para Dios. Nos dio la solución de la manera que nosotros se la pedimos, pero es que Dios opera de manera sobrenatural. Amén. Y única. No precisamente el Señor nos tiene que hacer caso a todas nuestras peticiones de que decirle, Señor, es por aquí, no. El Señor nos puede decir, no, yo te lo voy a dar, pero de esta forma, esperando Amén. y confiando en Él. Entonces nunca dudemos de que el Señor no nos oye. Amén. Él sí nos escucha. Sí, y veamos, el pueblo de Israel, ¿verdad? Le había dado la espalda a Dios. Por causa de eso estuvieron 400 años presos, prisioneros, esclavos, pero sin embargo cuando ellos clamaron a Dios, Dios los libertó. Dios mandó a un Moisés para que los sacara de ahí, y en Jeremías 29:2 Dios dice así, dice: al pueblo de Dios le dijo, me llamarán en oración y yo les escucharé. Amén. Así que podemos decir que Dios escucha, porque también lo dice David en el Salmo 34:17, claman los justos y Jehová los oye y los libra de sus angustias. Así que bendito sea el Señor, ¿verdad? Que Dios contesta nuestras peticiones. No dudes, Él está ahí para escucharte. No dudes, Él siempre te va a responder. Aunque se tardare, Él está ahí, de acuerdo a su voluntad, en el tiempo de Dios. Por eso cuando leíamos el texto clave, decía que llevemos a Él, en Filipenses dice, nuestras peticiones delante de Él con acción de gracias. O sea, desde ya por fe dele gracias por lo que va a hacer. Gracias por lo que está haciendo y porque sabemos que Él nos oyó. Así que vamos a concluir diciendo que tenemos la certeza de que Dios nos oye, Romina. Amén. De que estamos seguros de que lo recibimos, lo que pedimos, como decía la hermana Romina en Juan 5:15, que cualquier cosa que pidamos, sabemos que Él nos lo va a dar. Esta es la palabra que Dios tiene para ti en tu vida. Yo no sé lo que estás pidiendo y que Dios no te ha contestado. Dile al Señor, ayúdame a saber esperar tu voluntad en tu tiempo. Pero yo sé que algo vas a hacer. Yo sé que tú vas a contestar. Mi milagro viene en el nombre de Jesús, porque yo sé en quien he creído. Amén. Él es el gran yo soy, el todopoderoso, el Padre que se compadece y el que sabe contestarnos. El mismo Jesús le dijo una parábola a sus discípulos y les dijo la necesidad de orar y perseverar, porque dijo aquella viuda que venía y molestaba a un juez injusto, y para que no molestara más le dio lo que pedía. Cuánto más Dios no nos dará lo que le pidamos. Así que tenga fe y dile al Señor, auméntame la fe, porque yo quiero ver tu poder y mi milagro. Amén. Esperamos que haya sido de bendición este mensaje y que Dios te aumente la fe para que puedas recibir lo que estás pidiendo. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Su hermana Rocío se despide y mi hermana Romina Mana, Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima, y como siempre les digo, ayúdanos a compartir esta palabra a través de las redes sociales, a través de YouTube y a través de mi WhatsApp también. Si usted necesita oración, escríbame
o llámeme al 1-609-233-8196 y como siempre les decimos, hasta la próxima, que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Esto fue el programa Cuenta Conmigo. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 p.m. hora del este, Estados Unidos. Llámenos al 69-233-8196. O escríbanos a cuentaconmigo@nj@yahoo.com. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora del este.